días con todos los presentes que nos acompañan el día de hoy en un evento más a cargo del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas de Cuela. En este caso es el evento titulado Conservación de Textiles Prehispánicos. Vamos a dar pase al arqueólogo Daniel Castillo para que brinde las palabras de inauguración de este presente evento. Buen día. Mi nombre es Daniel Castillo Benítez y pertenezco al área de investigación de arqueología, antropología y NACA. Bien, es dar la bienvenida a nuestro ponente, quien hoy nos va a documentar sobre las actividades y tratamientos, las técnicas, la metodología que se desglosa en cuanto a los textiles. Creo que es una modalidad que el INAC en este año ha ido cumpliendo de poner a profesionales de alta gama para que ustedes tengan la capacidad de poder tener esa cobertura de conocimiento amplio en cuanto a las modalidades y procedimientos que tienen que tener en su formación académica en lo que respecta a los materiales arqueológicos. Bien, sin más preámbulos, dar la bienvenida al ingeniero Alex Valle, quien es químico y a la vez también conservador. Sabe llevar en forma paralela a ambas profesiones y darle la bienvenida a este taller. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, arqueólogo Daniel Castillo Benítez, un gusto de saludarlo. Bueno, le doy la bienvenida a todos los participantes en este curso de conservación y restauración de textiles prehispánicos. Hablar de textiles es bastante interesante por la técnica, por la materia. Hablando químicamente, es un material muy complejo por su estructuralidad y por su comportamiento ante los factores de degradación y alteración. Sin más que decir, voy a compartir la pantalla de un PowerPoint que he preparado. Espero que no sea muy aburrido porque vamos a entrar un poco a lo que es identificación hasta llegar a lo más puntual que viene a ser la intervención. No soy tanto de leer, soy más de explicar, pero es necesario entrar a las bases principales de qué está conformado las fibras, de qué está, tipo de tejido, variedades, hasta llegar a lo más puntual que es la intervención. Bueno, el curso está denominado Conservación de Textiles Prehispánicos. Empezamos con la parte de evolución del tejido, ¿no? En el norte del Perú predomina bastante la técnica de elaboración de tejidos a base de dos tipos de fibra, tanto la vegetal como la animal, como vamos a ver a continuación. Y tiene pues un origen ya bastante antiguo, ¿no? Hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de identificar fibras muy antiguas, como las famosas fibras denominadas las chicras, por ejemplo, acá nada más en el norte, en Caral, ¿no? Y en el norte del país, como la cultura moche, la cultura chimú, una variedad de composición de fibras mixtas, tanto proteica como celulósica. La manufactura textil se presenta en el territorio de estudio en un ámbito temporal previo al dominio cerámico, lo que se convierte en uno de los soportes técnicos más antiguos del continente, con más de 10.000 años de antigüedad, y por consiguiente una de las fuentes de expresión social que de manifiesto de la complejidad paulatina de cada cultura en particular, así como también de las interacciones sociales generadas a partir de los contactos interculturales. Como decimos acá, ya tenemos evidencia de la elaboración y de uso de las fibras hace muchos años atrás, ¿no? 10.000 años de antigüedad en promedio. En esta fotografía podemos evidenciar el tipo de fibra que corresponde más a una fibra proteica. ¿Cómo lo vamos a identificar? Lo vamos a ir viendo durante la exposición. Definición de una fibra textil es un filamento cuya característica principal
en su elevada longitud con relación a su diámetro. Los diámetros y las longitudes varían de unos a otros según la procedencia de estas. Aquí partimos. Existe dos tipos de clasificación para determinar una fibra. Existe por su origen, es de origen animal y de origen vegetal. O también está considerado como proteico, que es de origen animal, y celulósico, que corresponde al origen vegetal. Bueno, el de origen animal es la fibra que más predominó en el arte textil precolombino, ¿no? Generalmente está conformada de proteínas. Se diferencian principalmente de las fibras vegetales porque su sustancia fundamental y característica es la albúmina. Y la de la fibra vegetal, que es la celulosa, ¿no? De modo parecido a como la celulosa lo es en las fibras vegetales. ¿Cómo lo identificamos? Lo principal, si nosotros hacemos un trabajo de campo y no tenemos un laboratorio cerca o no tenemos microscopio que nos pueda facilitar para identificar por características químicas o físicas la fibra, lo podemos identificar por un proceso que se denomina combustión o prueba de campo. ¿En qué consiste esto? Agarrar un mechero de Bunsen, químicamente lo decimos así, o simplemente emitir fuego con un encendedor, digamos, llevar una pequeña fibra, ¿no? Una pequeña fibra a combustión, quemarlo, y el olor característico nos va a dar a qué nos estamos enfrentando. Por ejemplo, el contenido fuerte de una fibra animal o proteico es el azufre, su gran contenido. Entonces, todos conocemos cuando hemos quemado un cabello en el campo, ¿no? Estamos de repente, por casualidad, se quemó la pluma de un ave, el pelo de una oveja, etcétera. Tiene un olor característico que lo determina el azufre. Entonces, ese olor a pelo quemado, a cabello quemado, nos dará la característica fundamental que es una fibra de origen animal o proteico. A diferencia de las fibras de origen vegetal o celulósico, que corresponden a un olor determinado y a un tipo de combustión también determinada. La proteína, por combustión, tiene un olor característico a pelo quemado. La celulosa tiene un olor característico a papel quemado. Entonces, por combustión podemos identificar qué tipo de fibra está compuesto ese textil o ese hilo, digamos, ese elemento compuesto, ¿no? Entonces, ya tenemos una clasificación a grosso modo de prueba de campo, cómo podemos identificar tanto una fibra vegetal como una fibra animal. ¿Qué predominaron en el arte precolombino? Las fibras del guanaco, de la llama, de la alpaca y de la vicuña. El aspecto característico de la fibra animal o proteico, el pelo es una proteína compuesta de varios aminoácidos. La que la predomina es la queratina. Presenta una composición química elemental, 50% de carbono, 16% de nitrógeno y 3.7% de azufre. Ese azufre es el que le da la característica cuando haces la prueba de combustión y te da ese olor característico a pelo quemado. ¿Ya? El contenido de azufre de 4.16, la queratina es una materia córnea que no da cola por ebullición. Esto es algo fundamental. Los álcalis se hinchan y acaban por disolver. En cambio, dice, resiste la acción de los ácidos diluidos, aunque lo hacen aumentar de tamaño. ¿A qué nos referimos? Cuando vamos a ver las características de una fibra celulósica a comparación de una fibra proteica. Nosotros en conservación siempre hablamos de estabilidad a nivel de pH, ¿no? Sabemos que un pH 7 está considerado como un pH neutro. Menor de 7 es un medio ácido y mayor de 7 es un medio alcalino o básico, ¿no? Químicamente hablando. Entonces nosotros en conservación buscamos siempre el lado neutro.
a partir de 7. En las fibras proteicas, se especifica bien, en las fibras animal, lo que afecta más son los medios básicos, los medios alcalinos, y son resistentes a los medios ácidos, no tan ácidos también, ¿no? O sea, también tienen alteración por los ácidos absolutos. Entonces, podemos identificar una fibra proteica, son resistentes a los medios alcalinos o básicos, a mucha diferencia de las fibras celulósicas, que son altamente degradables por los medios ácidos, y no como la fibra proteica. Es resistente, la fibra proteica todavía puede aguantar la parte ácida, media, ¿no? Entonces, acá tenemos una característica fundamental. Fibra celulósica, altamente degradada por los ácidos, y fibra proteica o de origen animal, altamente degradable por los álcalis o los grados alcalinos, mayores a 7, ¿no? Esta es una característica morfológica vista en microscopio, la escamación de un tejido, de una fibra de origen de un camélida, ¿no? Que es muy diferente al aspecto físico de una fibra de origen celulósico, que lo vamos a ver también a continuación. De origen celulósico tenemos la que predomina, ¿no? De origen vegetal es la celulosa. El tipo de prueba cuando se hace por combustión, lo podemos ver, arde con llama luminosa, despierde un olor característico a papel quemado y dejando cenizas blanquecinas en pequeña cantidad. Otra, a veces de repente estamos mal del olfato, no podemos captar ese olor característico a pelo quemado o a papel quemado, es la parte visual. Cuando nosotros quemamos un cabello o una fibra o un papel, el papel arde. O un hilo de algodón, de repente ustedes se acordarán, ¿no? En Navidad, ¿no? Que queremos reventar los famosos cuetecillos, agarrábamos una pita de algodón y el algodón no apagaba, ¿no? No cedía, seguía prendido mientras mantenía su combustión. Igual, cuando una fibra celulósica corre hasta extinguirse, pero de origen proteico, corre rápido y se extingue. Y su ceniza es dura a comparación de la celulosa. La celulosa se desgrega rápidamente, se pulveriza, pero el hilo proteico corre rápido, se extingue y su característica es dura, ¿no? A comparación del celulósico. Proteico duro, se extingue rápido, y celulósico corre el fuego hasta descomponerlo y coccionarlo totalmente. El aspecto químico de una fibra proteica es un aspecto microscópico, presenta aspecto de una cinta aplastada granulosa, cuyos bordes son más gruesos. Su principal característica lo hace inconfundible. Las características de morfología se compone de una celulosa al 88.0 o 96%, agua 6 a 8, sal y minerales, y proteína 0.7. Como les decía, la fibra celulósica es altamente degradable por un medio ácido, que provoca una craqueladura, provoca primeramente un amarillamiento, un cambio de color en el aspecto físico y en el aspecto químico. Estas son las características de una fibra proteica y una fibra de algodón. Está referida básicamente al manejo del algodón y los pelos de camélicos dominicanos de alpaca, guanaco, llama y vicuña, que se utilizaron en el arte textil en la época precolombina, ¿no? Ahora vamos a entrar a las características. Otro tipo de identificación básico para determinar la resistencia de un tejido es el tipo de torsión. Existen dos tipos de torsión. Acá podemos leer, si ustedes me ayudan, dice: una vez obtenida la materia prima mediante la cosecha o esquila de la fibra vegetal y animal respectivamente, se procede a la limpieza y cardado, ¿no? O sea, el hilado, antiguamente hablando. Entonces existen dos tipos de torsión. El que va, la torsión en Z, que es una torsión hacia la derecha, si ustedes ven la fotografía, y la torsión en S, que tiene una orientación hacia la izquierda.
En caso se requiere un filamento más resistente o mayor envergadura, es posible combinar 2 a más hilos. O sea, un hilo tiene una direccionalidad, una torsión en S o torsión en Z, pero hemos identificado una retorsión, o sea, una composición de 1, 2 o 3 hilos. Y esa torsión de 2 o 3 hilos va en sentido contrario. ¿A qué me refiero? Si un hilo tiene una torsión en S, es una torsión hacia la derecha. Vemos acá, tiene torsión en Z, que es en sentido horario, ¿no? Entonces, cuando hay una retorsión, es a la inversa. Se va al sentido antihorario. Para que no haya un deshilachamiento, como le denomina. O viceversa. Si la torsión de un conjunto de hilos en S, la retorsión debería ser en Z, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Está comprendido o les explico? A ver, quiero opiniones, por favor. Para entrar a la parte fuerte de conservación. Estamos aprendiendo que es fundamental esta parte porque tenemos que identificar aspectos constructivos, aspectos de resistencia de las fibras que nos van a determinar un deterioro posteriormente. ¿Por qué? Una torsión simple no garantiza una estabilidad. Una torsión mínima garantiza un deshilachamiento o una disgregación fácil de la materia, hablando de la fibra celulósica o proteica. Entonces la resistencia, la dureza te va a dar la torsión del hilo o la retorsión del conjunto de hilos. ¿No hay opiniones? A ver, ¿alguna duda al respecto? Bueno, generalmente 2 o más elementos que presentan torsión S, estamos hablando de un hilo, 2 hilos, se retuercen en la dirección opuesta. Si un hilo está en torsión S, o el conjunto de hilos, los 3, digamos 3, hemos detectado 3 a más, la retorsión va en sentido opuesto, que le da la resistencia al hilo, ¿no? Vale decir S, para que de esta manera guarden un equilibrio de tensiones. Lo mismo sucede de manera opuesta, un grupo de hilos torsión en S, retorcidos en Z. O también se hace la combinación viceversa o mixta. Acá identificamos por el gráfico a qué nos referimos cuando la torsión es en Z y a qué nos referimos cuando la torsión es en S. ¿Es entendible? Esto lo tienen que visualizar bastante porque en la ficha de registro o diagnóstico de conservación, uno de los puntos fundamentales para identificar es el tipo de torsión, es el tipo de identificación del tipo de fibra, ¿no? Primeramente hemos hablado, ¿cómo podemos identificar el tipo de fibra? Si es proteico, si es celulósico, o si es de origen animal o es de origen vegetal. Posteriormente tenemos que identificar el tipo de torsión, porque esto nos da, y vuelvo a repetir, la resistencia al hilo y que por ende va a dar la resistencia también al tejido, que vamos a hablar más luego, ¿no? Tafetán, sarga, compuesto, entre otros. Justamente los que le mencionaba, ¿no? Las técnicas ya de tejido. Hablamos muchas veces de trama y urdiembre. Orientación XY, como dice, y ¿en qué se divide un tejido? En una trama y un urdiembre. Que si hablamos ahora ya tendría que pasarnos, creo, todo el curso hablando de técnica de manufactura o técnica de elaboración de tejidos, ¿no? Entonces, el objetivo de este curso es llegar a procedimientos de intervención a nivel de conservación y restauración, o también conservación preventiva, mantenimiento y preservación. Las técnicas identificadas mayormente en el arte precolombino son 3, ¿no? El tafetán, la sarga, el red y entre otros. Pero más se han identificado el tafetán de 1 a 1, de 2 a 2, de 1 a 2, o engasado muchas veces, ¿no? O bordado sobre engasado. Ahora sí entramos poco a poco a vincularnos más sobre procedimientos de conservación y restauración. Como le decía antes, nosotros somos doctores de patrimonio cultural. Por ende, tenemos que conocer al enfermo bien, desde su origen, desde su técnica constructiva, para dar la receta correspondiente y su tratamiento adecuado. Somos doctores de patrimonio. Un conservador, un restaurador, es un doctor de patrimonio cultural.
pero nosotros nos ayudamos de otros especialistas. La conservación es un trabajo multidisciplinario y interdisciplinario. Yo puedo dar la receta, pero me tengo que ayudar de análisis previos o estudios previos, como el estudio químico, el estudio biológico. Por ejemplo, en textiles, un estudio biológico corresponde a hacer un cultivo de una contaminación identificada que está degradando por exceso de repente de humedad de un bien textil. Hemos identificado dos, ¿no? Que el aspecto ácido y alcalino deterioran, pero vamos a entrar mucho más a profundidad a estudiar las condiciones ambientales. Sabemos en todo bien cultural que la humedad, la temperatura, la iluminación y factores extrínsecos o por manipulación o conceptuales deterioran un bien cultural. Pero específicamente, si entramos a una degradación, acá tenemos que tener bien en cuenta esto: humedad relativa, temperatura y contaminación en fibras. Cuando hablamos de conservación de textiles prehispánicos, tomar en cuenta bien eso: humedad relativa, que es la humedad del medio ambiente que nos rodea; la temperatura, que tiene una oscilación y un comportamiento con la humedad; y la contaminación. Pero no nos vamos a olvidar de lado que es la iluminación, que vamos a verlo también muy puntualmente, y esta relación. Los deterioros más comunes en los textiles son las rupturas, los rasgados, elementos descosidos o deshilachados, abrasiones, dobleces, deformaciones del plano, manchas, perforaciones u orificios, decoraciones, faltantes, fragilidad o friabilidad y pulverulencia. Estos términos últimos, fragilidad o friabilidad y pulverulencia, se suscitan mayormente por deterioro por factores físicos y químicos, o la interrelación de esos dos, que los voy a explicar. Lo voy a explicar directamente en esta fotografía. Acá tenemos una fotografía de un levantamiento ya o trabajo en gabinete de un contexto de fibras textiles. Todavía no hemos identificado a qué nos estamos enfrentando, pero vemos una patología bastante visual y determinada. Se encuentra en mal estado de conservación. Está adosado con suciedad generalizada, está concrecionado con material o sedimentado con tierra y otros materiales, producto del lugar de origen donde fue retirado, probablemente. Ha sido trasladado adecuada o inadecuadamente al gabinete de intervención, probablemente, pero podemos evidenciar varios aspectos que nosotros hemos visto ahorita y hemos leído. Sus patologías, ¿qué tienen? Tiene manchas, tiene perforaciones, tiene orificios, tiene decoloraciones. De repente, a simple vista, no podemos identificar si ha tenido policromía, ¿no? Si ha tenido tinción o decoración a base de color. Lo vamos a identificar con una limpieza posteriormente. Tiene faltantes, tiene rasgaduras, ¿no? Y entre otras. Acá podemos ver en esta fotografía que tiene casi todas las patologías. Entonces, si los textiles son decorados mediante las aplicaciones, elementos como metales, plumas, hueso, pigmentos o teñidos con colorantes, estos elementos decorativos pueden manifestar deterioros como decoloraciones, oxidación y abrasión. Al final, casi terminando la exposición, voy a mostrarles algunas fotografías a las que yo me he enfrentado, la complejidad de hacer un tratamiento de conservación de fibras textiles en contexto con otros elementos, como cerámica, como metal, como lítico, como proteína, más que tiene otras características, como la piel, ¿no? Hablando de elementos momificados o osamentas, ¿no? En cuanto a sus propiedades físicas, presenta una aceptable elasticidad. Las fibras celulósicas tienden a tener características que dilatan y contraen y mantienen esta elasticidad.
si nosotros retiramos o, digamos, le quitamos la humedad que necesita para mantener sus propiedades físicas, vamos a provocar una alteración. Las fibras proteicas deben estar dentro de una humedad relativa entre 50 a 65% de humedad relativa. Mayores a esta, estamos provocando una alteración por exceso de humedad, por sobresaturación de las fibras, que producen otro tipo de alteración, no solamente física, estamos hablando de un proceso de dilatación y contracción, también procesos químicos por exceso de humedad, reacciones al tipo de pigmentación que tiene, al tipo de torsión, y a la vez también estamos ocasionando factores biológicos. La humedad produce eso. Va a provocar probablemente una aparición de microorganismos como moho, esporas, hongos, etc. Y para eso tenemos que ayudarnos del químico o del biólogo para que haga un cultivo para ver a qué nos estamos enfrentando y qué es lo que está provocando. Y probablemente nos diga, ¿saben qué? Es necesario hacer una desinfección, que lo vamos a ver también. El algodón es susceptible a los efectos de los ácidos, ya lo hemos mencionado. El algodón o las fibras o los tejidos de algodón no soportan los ácidos. Lo disgregan fácilmente, descomponen la materia. Con combinación con los factores de iluminación, produce la fotodegradación. Y con un medio ácido, fácilmente disgrega. Primero cambia de color, ruptura molecular y disgregación de la fibra textil. Los álcalis bases no resultan perjudiciales para las fibras celulósicas, pero sí hemos visto que alteran fácilmente a las fibras proteicas. ¿Y qué pasa cuando un tejido se compone de ambas fibras, ¿no? Y casi siempre pasa, ¿no? En Chan me he enfrentado que la trama corresponde o la gasa es celulósica y la parte del bordado corresponde a una fibra proteica. ¿Qué hacer para mantener su pH estable? ¿Qué hacer? ¿A qué debo intervenir? ¿A dónde puedo poner mi reserva buffer? ¿A qué lo debo poner una carga alcalina y a qué le debo poner una carga ácida para estabilizar mi pH? Es un poquito complejo, que también lo vamos a ver. Por ejemplo, acá estamos identificando que la exposición constante a los rayos solares o a una iluminación frecuente con rayos UV produce una fotodegradación, sobre todo a un bien de origen celulósico, de origen proteico, es mucho más resistente a la fotodegradación o la exposición de rayos UV producto de la iluminación excesiva o rayos solares. Acá podemos identificar la foto, una macrofotografía, donde vemos o evidenciamos la suciedad sedimentada sobre las fibras. Probablemente hacemos nosotros una limpieza mecánica general, pero no identificamos que las fibras todavía siguen con este tipo o este aspecto. Es necesario hacer una limpieza puntual mucho más profunda, que vamos a identificar a qué o cómo lo vamos a hacer, sin alterar, sin deteriorar el bien que estamos interviniendo. Las fibras de origen animal, el pelo posee un alto poder de higroscoposidad a comparación del celulósico, ¿no? El celulósico satura rápidamente. La fibra proteica tiene un alto poder de higroscoposidad, de captación de humedad, pudiendo absorber la humedad ambiental entre un 10 y un 15%, a comparación de un 7% que tiene que ejerce la fibra celulósica. Son bastante flexibles y no se infiltran a diferencia de la lana, que tiene otro comportamiento químico. Químicamente los pelos presentan buena resistencia a los ácidos diluidos. De nuevo, estamos repitiendo y estamos que les quede bien en la cabeza que los ácidos deterioran las fibras celulósicas, más no la parte alcalina. Y al contrario, ¿no? En la fibra proteica, los álcalis son los que destruyen, pero son resistentes a los ácidos diluidos. Dice, químicamente los pelos presentan buena resistencia a los ácidos diluidos, mas es altamente sensible a los ácidos concentrados. Un ácido concentrado es bastante fuerte para ambos, ¿no?
y sustancias alcalinas. Su exposición prolongada a la luz solar la amarillea y la descompone. A lo referente a sus propiedades biológicas, las estructuras de queratina, como los pelos, son altamente vulnerables a los insectos como larvas, polillas y la ropa y escarabajos. ¿Quién no ha tenido en su casa la famosa naftalina, no? Antiguamente nuestros padres abrían los cajones y ¿para qué? Para conservar las vestimentas que eran de origen, mayormente de origen proteico, ¿no? La polilla es un insecto que se alimenta bastante de la queratina de origen proteico. Y justamente lo vemos acá, la polilla causante de desgaste de un textil. El ataque de los microorganismos no es igual en las fibras de origen vegetal que la de origen celulósico. Los hongos de la celulosa son los microorganismos más peligrosos, ya que se nutren de estas sustancias y poco a tiempo la resistencia de estos tejidos se ven seriamente afectados. En ambientes con una alta humedad relativa, la aparición de bacterias que atacan la celulosa es frecuente, detectándose un fuerte olor y tacto viscoso en los tejidos. Vuelvo a repetir, el principal factor de alteración, aparte de su composición química de las fibras, es el comportamiento ante el medio ambiente, la humedad relativa. Sigo repitiendo, la humedad relativa es la que nos va a facilitar o favorecer a un factor de degradación o alteración. Si hablamos de una humedad relativa a mayor de 45 o mayor de 60, estamos hablando de una proliferación de un ataque biológico, ¿no? Presencia de hongos, presencia de moho. De repente lo hemos visto. Yo soy alérgico a papel guardado, por ejemplo. Un papel guardado en un ambiente sin iluminación, con bastante contenido de humedad, va a causar alteraciones inminentes, ¿no? Ahora entramos a la intervención in situ. En la fotografía evidencia parte del rescate de material en una excavación para la investigación. La manipulación es fundamental en este tipo de trabajos que nosotros lo denominamos trabajos in situ. La relación conservador-arqueólogo debe ser con bastante comunicación. Cada uno de estos dos profesionales tiene objetivos distintos. El conservador es minimizar o detener el factor de alteración del bien que está rescatando, y el arqueólogo es investigar la procedencia, el contexto y sacarle todos los datos para una investigación arqueológica. Entonces, esos dos objetivos no van de la mano. Entonces tiene que haber un balanceo. Estudia, investiga, pero déjame hacer un procedimiento de conservación mientras que tu trabajo no altere el mío. ¿A qué me refiero? Una unidad de excavación, estamos hablando de una trinchera, de una cala, de una excavación en área, siempre es a cielo abierto. Esta característica de este tipo de excavación a cielo abierto indirectamente me va a degradar el tejido. ¿Qué va a provocar? A ver, vamos así lentamente viéndonos a la realidad de una excavación. El arqueólogo hace su limpieza superficial de capa por capa y encuentra una fibra textil en condiciones inestables. Lo que va a hacer él va a ser una manipulación superficial retirando la tierra sedimentada sobre el textil. Ese tipo de manipulación lo tiene que hacer un conservador, con toda la delicadeza que amerite el bien. No sabemos en qué condiciones físicas o de estabilidad se encuentra. Bien, no sabemos cuál es su estabilidad estructural del tejido, pero estamos a cielo abierto. Entonces tomemos las condiciones adecuadas para hacer una excavación de estas características. ¿Qué tenemos que hacer? Actividades preliminares a estas. Hacer cubiertas temporales.
que minimicen el impacto de iluminación o de rayos ultravioleta sobre el textil, que me minimicen el impacto de repente del ambiente húmedo, o de repente si nos encontramos en la parte de la sierra, en la parte de la selva, como es en Cuela, hemos hecho excavaciones en Cuela, pero me minimicen el impacto hacia precipitaciones. Entonces ya estamos, ese término, minimizar, no estamos deteniendo la alteración, pero lo estamos minimizando. Conservación preventiva, ¿no? Cubiertas temporales. Una, metodología de rescate, metodología de manipulación, tener los equipos necesarios para un análisis previo en campo, fuera del registro, ¿no? Fuera de la identificación morfológica del material, organoléctica del material, los equipos, estudios previos. ¿Qué tenemos que tener en el ambiente de excavación? Fundamentalmente equipos, como un termohigrómetro, que me va a identificar la humedad relativa y la temperatura del sector donde se está haciendo el trabajo de excavación. Y no lo hemos visto muchas veces. El arqueólogo hace su excavación. Creo que para mí es un poco meternos en la buena metodología, ¿no? Entonces debe de haber, aparte de sus equipos, su picotilla, su palana, sus cepillos, sus brochas, el equipo de monitoreo de condiciones ambientales, principalmente un termigrómetro con data Laoya. Si ese ambiente se encuentra con una humedad relativa mayor de 90 en la costa, en épocas de invierno, se dan, entonces no es favorable yo o mi equipo de profesionales hacer una excavación en ese momento. Es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque la humedad relativa es alta. Y no solamente para la fibra textil, por ahí encontramos un elemento óseo, una osamenta, un metal, que me va a reaccionar a la temperatura con una degradación fulminante. Y si no tenemos la cubierta temporal, si no tenemos las estructuras laterales que me minimicen, entonces estamos provocando una alteración. ¿No es así? Entonces esa comunicación entre conservador y arqueólogo tiene que ir de la mano. Tenemos el equipo de medición de humedad, temperatura, tenemos el profesional en conservación, tenemos el arqueólogo debidamente concientizado que ese rescate debe ser minucioso y cauteloso. Entonces vamos a minimizar el impacto que vamos a trabajar luego en gabinete. Vemos en la fibra textil en qué condiciones está. Está muy débil. Ese cambio brusco físico de humedad y temperatura va a hacer que las fibras se degraden. Y si está con color, que se pierdan el color, que tengan otras características fulminantes a condiciones ambientales. Entonces, Laxao hasta ahí. Coordinación con el arqueólogo y tener un ambiente adecuado para el trabajo de recuperación en campo, ¿no? Iluminación, luz. Los tejidos forman un grupo de materiales extraordinariamente sensibles a la luz. Su exposición prolongada lleva a alterar la estructura de las fibras hasta su desintegración y a provocar un debilitamiento irreversible de los colores, una pérdida importante de resistencia y flexibilidad del material. Por eso, durante las excavaciones es fundamental tener un manejo de conservación preventiva para evitar una fotodegradación, lo que yo les estoy comentando. La aplicación de una cubierta temporal, la colocación de un cortavientos, la colocación de un equipo de monitoreo de condiciones ambientales, eso se denomina conservación preventiva. Estamos previniendo. Estamos yéndonos a lo que puede pasar. Y la luz, la iluminación, produce una alteración inminente denominada fotodegradación, tanto en fibras celulósicas como en fibras proteicas. La temperatura y la humedad relativa, la relación de estas, ¿no? De nuevo los vuelvo a repetir, tanto una humedad relativa muy alta como una humedad relativa muy baja ocasiona grandes problemas en los tejidos. La primera puede cambiar de dimensión en los tejidos, favorece a la aparición de hongos, y en el caso de tratarse de tejidos teñidos, debilitar y desplazar los colores. Claramente, una humedad contenida elevada humecta demasiado. Si el tejido está con presencia de tinciones o color, la migración de esta a otra superficie anexa
o la decoloración por exceso de luz y humedad pues, va a ser también inminente. Una caída brusca de la humedad relativa de 65 a 25, al principio les dije que la humedad estable está en promedio de 40 a 65% de humedad relativa. Una baja humedad provoca ya un debilitamiento de la fibra textil. Ya pierde sus propiedades físicas de contracción y dilatación. Se reseca. Y al final se desintegra, ¿no? Entonces, no tenemos que llegar a esto. Es probable, se utiliza humidificadores en ambientes cerrados para conservación, sí, se utiliza. Pero es difícil controlar. Y peor aún si es que las fibras están con otros contextos, como cerámica, entre otros, como metales, ¿no? Los cambios bruscos de humedad y temperatura producen contracciones y dilataciones de las fibras. Y esta contracción y dilatación a la larga puede provocar una alteración. El polvo, el material sedimentado, lo que hemos visto, que en el momento de la recuperación lo ideal es no hacer el trabajo de liberación o limpieza mecánica en situ o en campo, porque no tenemos los medios necesarios, no tenemos el cuidado necesario. Para esto tenemos un ambiente especializado. En excavación arqueológica o en proyectos de investigación y conservación tenemos los gabinetes. Ambientes estables, bueno, hablando así, para poder hacer un mejor manejo de lo recuperado en campo o en las excavaciones, ¿no? Entonces, el material sedimentado que puede contener material, digamos, orgánico e inorgánico, ¿no? Tenemos sedimentación de arena, sílices, cuarzos, feldespatos, contaminantes, hollín, ¿no? de producto de antiguamente, y muchos materiales más, ¿no? Entonces, incluso malacológico hemos encontrado. Entonces, esta mezcla de materiales sedimentados tienen que ser debidamente retirados con metodologías puntuales, como una limpieza mecánica puntual, como una limpieza húmeda, una limpieza química, que lo vamos a ir viendo puntualmente también, ¿no? Entonces, la gran higroscoposidad del polvo y material sedimentado permiten la lenta disolución de la mayoría de estas partículas y su posterior fijación sobre las fibras del tejido, además de favorecer la aparición de hongos y mohos. La humedad relativamente alta, el material sedimentado de otras características higroscópicas, la tierra es altamente higroscópica. No solamente la tierra se compone de tal, sino tenemos los famosos cloruros, los sulfatos de origen, en la costa vemos bastante, y al final ustedes lo confunden en la degradación de elementos arquitectónicos, como la sulfatación, como dicen, está sulfatado el material y se comienza a descomponer. Entonces las sales también producen un efecto de degradación sobre las fibras. Bueno, ahora nos vamos a la intervención en sí. Ya hemos visto algunas patologías, ¿no? Algunos procedimientos previos, y ahora vamos a ver desde campo cómo se debe hacer y cómo poder manipular de mejor manera un bien textil. Durante la excavación, dice, el objetivo del conservador debe ser minimizar el impacto ambiental. Para eso nosotros hemos visto que tenemos que hacer procedimientos de conservación preventiva, realizar cubiertas temporales, un cortaviento, determinar una humedad relativa utilizando equipos de monitoreo, y si tenemos una humedad relativa demasiadamente alta o precipitaciones pluviales, definitivamente tenemos que tener una paralización por el momento temporal hasta que las condiciones nos permitan hacer un trabajo adecuado. Durante el estudio y también durante su embalaje y transporte a gabinete de conservación, para el caso de material mueble, este tipo de medidas son las que llamamos intervención in situ. La excavación puede provocar un conflicto de prioridades, a menos que tanto el conservador como el arqueólogo reconozcan los intereses de cada uno. Los que le estaba comentando. La relación conservador-arqueólogo tiene que ir de la mano. Cada uno de nosotros tenemos objetivos distintos. Entonces, eso puede provocar en su momento un tipo de alteración personal, porque nosotros vemos la integridad y ellos ven la investigación. Entonces, el diálogo constante
el objetivo tiene que ir de la mano. Entonces, sacar demasiado pronto un objeto para una estabilización preliminar puede significar que el contexto no se comprenda en su totalidad. Si nosotros también utilizamos la conservación, perjudicamos el estudio del arqueólogo, porque en su momento él va a estar liberando su capa para determinar su contexto a nivel de investigación. Exponer durante demasiado tiempo un objeto a condiciones negativas puede afectar gravemente a su estado de conservación. Por otra parte, el arqueólogo puede verse presionado para continuar la excavación antes que lo permitan los intereses del restaurador para sacar un objeto de forma segura, lograr soluciones de compromiso que satisfagan ambos objetivos en base de la conservación arqueológica. Acá está claramente a lo que yo me estaba refiriendo. Ambos objetivos tienen que ir de la mano. La conservación con la investigación y no perjudicar el trabajo que se está realizando. En esta fotografía podemos ver el perfil que prácticamente mutiló parte de un contexto arqueológico, un textil. Entonces, hasta ese punto llevaba su borde de excavación, ¿no? Y para no sacrificar, porque el textil estaba ya fuera del área de estudio, quedó como ustedes pueden ver. O sea, se continuó con el objetivo de investigación hasta el punto, pero se sacrificó parte del material arqueológico, parte del material cultural. Entonces, esto no tiene que pasar. Probablemente se tendría que haber coordinado que se amplíe área y se recupere este tejido. No exponerlo a condiciones ambientales y a una degradación absoluta. Por eso seguimos recalcando que la relación conservador-arqueólogo siempre tiene que ir de la mano. Las medidas de protección, conservación y mantenimiento de los restos conservados in situ, los textiles procedentes de contextos funerarios, exigen un tratamiento especial en todas las instancias de trabajo. La protección, el intemperismo debe ser controlado de igual manera la exposición a la luz. Regular la metodología de manipulación y transporte programando acciones de conservación preventiva en todo momento. Lo que les he explicado, ¿no? La relación, la conservación preventiva, la manipulación, el traslado, tiene que ser realizado por una persona profesional que conozca de conservación preventiva, que conozca de traslado, que conozca de los materiales que está aplicando. Usar un material de protección con un pH neutro. ¿A qué se refiere? Hablamos, ¿no? Que si el textil celulósico es altamente degradable por los ácidos y el textil de origen proteico o animal es altamente degradable por los álcalis, entonces el material que yo debo usar debe ser neutro, con un pH 7. Utilizamos muchas veces papel sedita, papel japonés, papel tisú. Quien está involucrado en la parte arqueológica o conservación saben a qué me refiero. Papel tisú es un papel japonés con un pH neutro. Pero en el mercado no tenemos ese papel tisú. Muchas veces trabajamos con papel cometa, ¿no? Blanca. Todo papel que ha tenido un proceso de elaboración y blanqueamiento ha sido por medio ácido. Entonces no podemos hablar de un papel neutro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los conservadores, los químicos, sabemos que a ese papel tenemos que estabilizarlo poniéndole una carga alcalina. Los químicos conocemos, a eso se denomina una reserva buffer. No Mather, ¿no? Es reserva buffer o reserva alcalina. Hasta darle una carga estable, un pH casi neutro o neutro, si es que no tenemos el papel adecuado para hacer la protección o el levantamiento de traslado o protección final. Tener un monitoreo permanente de humedad, temperatura e iluminación. Equipos necesarios, termigrómetro y luxómetro. Y esos equipos tienen que tener un data logger. ¿A qué me refiero con un data logger? Que me registre la humedad a la que yo estoy programando. ¿Cómo así? Por ejemplo, el termigrómetro yo lo programo y que cada hora me haga una medida, cada hora. No puedo hacerlo cada 10 minutos porque esa fluctuación es mínima. Entonces tiene que ser cada hora.
o cada 2 horas. Entonces, cada 2 horas el termigrómetro me va a dar, me va a capturar la humedad y la temperatura. Así durante todo el día, durante toda la noche. Y como conservador yo tengo que ver las fluctuaciones y cambios bruscos de temperatura para tomar acciones de minimizar. Si es en gabinete, aplicar un deshumidificador, puede ser un deshumidificador electrónico, un deshumidificador a base de sílica gel, que sea puntual, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Procurar el traslado a gabinete para una intervención más puntual. No realizar una liberación o una limpieza superficial mecánica in situ, porque no sabemos las condiciones de estabilidad del bien. Entonces, como ustedes han visto en la fotografía, el bien se retira con parte del contexto, parte de la sedimentación. Hay que tener coordinación con el arqueólogo, porque el arqueólogo no va a permitir, dice, no, yo quiero limpiar, tengo que tomar la fotografía, mi capa por capa, pero si nosotros hacemos eso, el textil está debilitándose cada vez más. Entonces, muchas veces hemos tenido que retirar el contexto arqueológico del textil con sedimento. Y en laboratorio, en gabinete, hacer la liberación correspondiente, con la delicadeza que amerita. A eso se refiere. Procurar el traslado del gabinete para una intervención más puntual. Proteger la unidad de excavación de contaminantes externos. Vuelvo a repetir, hacer cubiertas temporales, hacer cortavientos temporales, proteger la unidad de excavación ante condiciones ambientales, humedad, lluvia, precipitaciones, vientos alisios cargados de sales, contaminantes atmosféricos, etc. En la fotografía podemos evidenciar el levantamiento del material debidamente con la protección. Muchas veces en campo, por ahí vemos una mano que no estaba debidamente protegida. Nosotros segregamos enzimas, grasas, aceites. Entonces, no podemos hacer un levantamiento de un material con la mano expuesta, ¿no? Porque estamos provocando una contaminación al bien, o viceversa. No sabemos si ese textil estaba en un contexto funerario y por ende ha habido un cultivo por la humedad excesiva y hay una proliferación de un hongo, una bacteria que puede hacernos daño indirectamente a nosotros. La conservación personal del profesional debe ser prioridad. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y el bien cultural, claro, que tiene que tener las correspondientes, pero ambos, ¿no? Bueno, vemos el levantamiento del material cultural. Está utilizándose un material espátula metálica, que no es el adecuado. Utilicemos un material inerte, si es plástico, como baquelita, etc. De repente ese metal tiene migración de hierro, tiene contaminantes en hierro, estamos provocando una alteración por migración. Pinceles de pelo suave, en ciertos sectores, porque en muchos sectores el sedimento es tan duro, utilicemos brochas de pelo de cerda, más gruesos, utilicemos bombillas de aire, ¿no? En campo, para que realicemos un mejor manejo de liberación y de rescate. El papel en esas cajas, ¿no? Debe ser estabilizado con un pH neutro o un papel trabajado. Transportemos el material no con exposición directa a la luz. Utilicemos espacios vacíos o camas al vacío oscuras, nosotros le denominamos. Mientras menor iluminación entre al bien, minimizamos el impacto ante deterioro por UV o infrarrojo que pueda provocar la luz. Bueno, continuamos. El registro. Metodología de documentación. Es esencial. Ya tenemos el material en gabinete, ¿no? Y en gabinete, antes de cualquier intervención, lo principal es hacer un registro. Identificación del bien, como hemos visto al principio, ¿no? Identificar qué tipo de fibra es, qué tipo de torsión, qué tipo de tejido, patologías o diagnóstico del estado de conservación, en qué estado se encuentra, si está en buen estado, está regular, está malo, está muy malo, si tiene contexto con otros elementos, si está policromado, etcétera, etcétera, etcétera. Es la parte de la documentación. Ahora nos ayudamos ya mucho, anteriormente hacíamos el registro gráfico, patológico,
¿no? Ahora ya tenemos las cámaras profesionales, tenemos programas que nos reconstruyen en 3D, que soy partícipe y también, bueno, ahora dicto clases respecto a eso, utilizando el ISO Photoscan, que nos facilita, nos ayuda a hacer un diagnóstico con mínima manipulación en una reconstrucción 3D a nivel o a base de fotografías. Entonces la documentación es esencial. Como le digo, te ayuda a identificar la parte técnica, morfológica y constructiva del bien. Registro del objeto, el registro técnico, por ejemplo, acá dice materiales y técnicas de elaboración. ¿A qué me refiero? Materiales, técnicas de elaboración, tipo de hilo, tipo de torsión, identificación de fibra, tipo de tejido, tafetán, sarga, raso, compuesto, etcétera. Todo tiene que ir en una ficha determinada, ficha de campo, que lo vamos, ahí está, ¿no? Terminología usada en documentación, como les decía, ¿no? El objeto, identificación de objeto, ¿qué se trata? Se trata de un manto, se trata de una pechera, etcétera, 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 ¿no? Eso nos tiene que ayudar bastante en la parte arqueológica. El arqueólogo está más familiarizado con la descripción del tipo de bien, ¿no? Entonces, nos va a ayudar sus análisis previos que ha hecho en campo para nosotros armar nuestra ficha de intervención. Tipo de bien, el registro, el código de inventario interno que utilizamos en conservación, no un código especializado del Ministerio de Cultura, sino en campos nosotros tenemos que utilizar una nomenclatura determinada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Digamos, estamos en la conservación de los textiles en Pampa Grande, ¿no? Pampa Grande, Lambayeque, Cultura, etcétera. Entonces, el registro tiene que ir con todas esas características, y nos basamos pues en la descripción arqueológica, unidad de excavación, capa, descripción del bien, el inventario interno que corresponde, por ejemplo, unidad de excavación tanto, Pampa Grande con iniciales y textil 001, 002, etcétera. Es un inventario interno de conservación. Bueno, entre otros atributos, la mayor cantidad de información que puede ir en una ficha de campo. Documentación para la conservación. Es la información recopilada de cada uno de los objetos. Parte de ella la entrega del objeto mismo y se complementa con los análisis y la investigación. Antes de comenzar la conservación y restauración de la pieza textil, lo primero que hay que hacer es examinar con lupa y microscopio y anotar los siguientes detalles. Y nos vamos al principio, cuando nosotros hemos estado identificando las fibras. Naturaleza de la fibra, como les decía, la trama y el urdiembre, y la técnica de manufactura, como le denomino, tafetán, sarga, y hay un tafetán de 1 a 1, de 2 a 2, de 1 a 2, etcétera, que vamos a verlo en otro curso de repente, elaboración de tipo de técnica de manufactura, de cincho, de peine, etcétera, hay varios, ¿no? Entonces, el sentido de torsión de los hilos, si es en S o es en Z, el tipo de tejido, tafetán, cruzado, entre otros, el número de hilos por centímetro cuadrado, o trama y urdiembre, la presencia de orillos en la tela, ¿no? Teñidos o decoración aplicado, pintura, bordados u otros elementos como plumas, etcétera, presencia de costuras, agujeros producidos por las agujas. Todo esa información tiene que estar contemplado, que nosotros lo determinamos por un diagnóstico diagnóstico de identificación y del estado de conservación o patológico. Acá tenemos una técnica tafetán de 2 a 1, la fotografía lo determina. Diagnóstico del estado de conservación, a lo que hemos estado hablando hace poquito, ¿no? Una cosa es identificación, el tipo de bien, tipo de técnica de manufactura, tipo de hilo, torsión, etcétera. Es identificación. Y nosotros, como doctores de patrimonio, nos basamos a esto, al diagnóstico del estado de conservación. ¿En qué consiste? En determinar física, morfológicamente, el estado actual de integridad y del estado de conservación, si está bueno, regular, malo o muy mal. ¿Y qué podemos identificar? Cada uno de los bienes intervenidos, tanto puede ser metales, lítico, escultura, retablos, etcétera, tiene sus patologías definidas, bien textiles
He mencionado algunas de ellas, las que vemos a continuación. Las lagunas, y se habla mayormente, las lagunas corresponden a una faltante, a un espacio perdido, ¿no? Por consecuencias X, puede ser un desgarre, puede ser una pérdida, una disgregación por factores químicos y físicos, etcétera, ¿no? O factores mecánicos, etcétera, son lagunas, se corresponde a una faltante, no existe, entonces tiene un espacio que no está. Rotos y desgarres, producto de uniones, ¿no? O desgaste de las uniones, de los tejidos de unión, las deformaciones, producto de X motivos, en el entierro, en la zona de excavación, en el contexto, de repente ha estado sobrepuesto de material inorgánico que ha hecho que se produzca dobleces, deformaciones. Entonces, eso tiene que ser nivelado poco a poco hasta que logre su estabilidad o su desdoblez original. Y eso lo vamos a ver puntualmente cómo se debe realizar. Alteraciones cromáticas o pérdida de color por fotodegradación, por manipulación, por exceso de humedad, por una carga ácida, por una carga alcalina, etcétera. Deterioro, y hay una variedad de deterioros, ¿no? Entonces, acá, bueno, deterioro es acción del desgaste y degradación de los constituyentes materiales del bien cultural, debido a la acción del tiempo, conjuntamente en situaciones que comprenden actividades químicas, biológicas, del medio y del contexto ambiental, donde las piezas se encuentran físicamente ubicadas, factores de deterioro. El deterioro es en sí, ¿no? Es el contexto, es el medio ambiente, son los factores químicos, los factores físicos, los factores intrínsecos, los factores extrínsecos, etcétera, que producen al final un deterioro o una degradación. Los análisis previos o los análisis que tenemos que realizar para determinar algunas acciones son las que vemos. Una microscopía óptica que nos ayuda a facilitar. Después de hacer una prueba de campo por combustión, identificamos el tipo de, si es origen vegetal o es origen proteico. La microscopía óptica nos ayuda a identificar, por ejemplo, de la origen vegetal, qué tipo de fibra es. Es celulósica, sabemos, pero ¿qué? Hay variedades celulosas, algodón, lino, cáñamo, yute, etcétera, ¿no? Igual, en la origen animal tenemos pues el camélido, alpaca, llama, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de estas fibras tiene características morfológicas distintas y la microscopía óptica nos va a ayudar a identificarlas. Y eso lo tiene que hacer un químico especializado, ¿no? La microfotografía, porque a simple vista no podemos ver las características morfológicas y físicas, entonces nos va a proporcionar en campo una mejor visión a qué nos estamos enfrentando. Y esta pues la microscopía electrónica barrido, que ya es un análisis mucho más puntual que nos puede dar hasta datación, ¿no? Registro de documentación fotográfica, esencial. Lo que decía antes, ¿no? Nosotros ya utilizamos la tecnología para hacer diagnósticos. Y el registro fotográfico, antes, durante y después, sobre todo antes, para el inicio de la identificación patológica, es fundamental. Es muy importante la fotografía en la documentación y registro de los procedimientos de conservación, restauración y preservación de las piezas textiles. Se recomienda. Quien sabe de fotografía, acá están las partes básicas, y le voy a explicar por qué. Realizar un registro profesional detallado, con una profundidad de campo definido, para los detalles del objeto. ¿A qué nos referimos con profundidad de campo? Entrando un poquito a la fotografía. Y quien ha tomado fotografía ve esto, ¿no? Muchas veces tomamos la fotografía de un bien cultural, digamos cerámica, ¿no? Esto tiene que ver bastante con la profundidad del bien. En textiles es más plano. Tomas un punto, un objetivo y es plano. Pero en una cerámica tiene profundidad y tiene volumetría y tiene dimensionalidad, ¿no? 3 dimensiones, etcétera, profundidad. Entonces, si con la cámara vamos a tomar un objetivo, nos va a salir la primera imagen más clara, la primera profundidad, la parte frontal, donde la cámara me capta primero. Y después te va a salir parte desenfocada. A eso se refiere con esto.
controlar la profundidad de campo. La primera parte nítida, entonces, bueno, ya tomamos algún registro fotográfico y tomamos algunas condiciones para tener un mejor registro. Minimizar los efectos de sombra utilizando una luz proyectada para evitar, por ende, alguna sombra o alguna luz excesiva. Utilizar escalas definidas, como lo hemos dicho, ¿no? Para identificar los tamaños o dimensiones. Utilizar un trípode con un ISO 100 para evitar lo que se lo llamamos famosos ruidos. Y este objeto es de valores únicos. Nos interesa tomar un registro bueno. ¿Para qué? Para posiblemente posteriormente haya una publicación, otro tipo de estudios, y la fotografía nos ayude a identificar otros estudios, ¿no? Utilizar fondos de contraste con la pieza textil. Es recomendable tomar en formato RAW. Lo que hacen fotografía, ¿saben a qué me refiero? Esto es formato de alta capacidad para poder editar posteriormente. Algo fundamental. Acá entramos, de repente están los amigos de Chanchán, Lambayeque, que editan algunos cursos por allá. A veces nos enfrentamos a este tipo de problemas. La humedad, la temperatura, el ambiente de excavación, como le decía hace un momento, no sabemos en qué contexto estuvo este pieza textil. De repente es de contexto funerario. De repente la humedad ha hecho que se active una serie de contaminantes a nivel bacteriano, a nivel biológico. El biólogo nos va a tener que decir por un cultivo a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Eso se llama biodeterioro. Entonces, es necesario hacer una desinfección. Y este proceso de desinfección no solamente involucra al bien que estamos interviniendo, sino a la seguridad y protección personal del conservador que está interviniendo. Imaginemos que nosotros manipulamos, hacemos el trabajo correspondiente y por ahí nos cargamos en las manos un contaminante que puede ser muy dañino para nuestro organismo. Y nosotros damos solución y al final terminamos contagiados por una bacteria que no lo hemos identificado. Por eso, antes de cualquier intervención, y eso lo repito, antes de cualquier intervención de este bien en gabinete, en campo, en situ, de repente no podemos hacer los procedimientos de desinfección. Por eso vamos protegidos con guantes quirúrgicos, protección, barbijos con máscara con filtros de carbono para gases orgánicos, inorgánicos, etcétera, ¿no? Vamos bien protegidos para hacer el levantamiento o el trabajo en campo, in situ. Y en gabinete, previo a cualquier intervención, el procedimiento de desinfección. Si no se puede hacer un cultivo, una identificación biológica, pero sí vamos a tener que realizar un proceso de desinfección. Entonces, como otros orgánicos, los textiles están expuestos a los ataques de hongos, bacterias y otros organismos. Los textiles arqueológicos son inestables en contaminantes por estar en contacto con otros elementos orgánicos, como la piel o huesos, ¿no? Entonces, el contexto, muchas veces una osamenta, un elemento momificado que corresponde a otro tipo de degradación y otro compuesto, hace que esto ya tenga un ataque biológico inminente, ¿no? Entonces, es necesaria una desinfección. Se puede detener un desarrollo de hongos y contaminantes simplemente aireando los textiles. Sí, la iluminación, los rayos solares, el UV, ¿hace un proceso de desinfección hasta cierto punto? Sí, pero muchas veces la solución provoca otra alteración. Entonces, eso no podemos hacer porque sabemos que la iluminación, los rayos solares producen una fotodegradación, pero sí me desinfecta, claro, si es un bien contemporáneo, no un textil, no, por eso muchas veces lavamos nuestra ropa, lo tendemos y nos ponemos ya, el sol ha hecho un proceso de desinfección natural, pero en fibras textiles arqueológicas está muy susceptibles a la iluminación y produce una foto. Entonces por ahí ya tenemos que evitar la iluminación. Pero sí el aireado, ¿no? El viento,
Eso sí podemos hasta cierto punto, pero la contaminación es mucho más profunda, ya tenemos que utilizar medios químicos. En la fotografía ven un ambiente hermético, donde estamos aplicando un proceso de desinfección por medio de sublimación, no de contacto. El bien cultural puede tener una importancia y si nosotros aplicamos un medio de contacto, imaginemos directamente al bien, estamos alterando sus análisis posteriores. Entonces, lo menos intrusivo podemos ser, ¿no? Estamos aplicando, acá dice, la cámara hermética de desinfección con la utilización de un fungicida o bactericida. Y para esto utilizamos permanganato de potasio más un formaldehído o un formol al 40%, ¿no? Esto va a provocar una gasificación del permanganato en un ambiente cerrado y me va a eliminar una gran cantidad de contaminantes de estas características. Pero de repente los amigos de Chanchá me llaman, me dicen, conservador, no hemos encontrado permanganato de potasio, no tenemos en el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque está vetado por droga, etcétera, etcétera. Ya no es como antes el uso común. Anteriormente se vendía en las farmacias para el control de hongos, etcétera. Ahora ya no tenemos. Si hay, bueno, yo lo consigo por la universidad, por algunos colegas, algunos amigos, para hacer mis trabajos de conservación y de desinfección. También podemos trabajar con timol o fenol, pero eso es de contacto. Pero tenemos un ataque biológico un poquito mayor, ¿no? Tenemos huevos de carcomas, polillas, etcétera. Tenemos un ambiente más amplio en almacenes y debemos hacer un control biológico. Pues trabajemos con el fosfuro de aluminio, también altamente tóxico, hay que controlar, hay que cuidarnos nosotros. Y esto nos puede eliminar pues las famosas polillas, las termitas, los carcomas, etcétera, ¿no? Dejar, por lo menos, si es en un ambiente cerrado, en un ambiente embolsado, si es puntual al control, por lo menos 3 días en ese ambiente y después liberarlo metodológicamente, protegiéndonos nosotros con mascarillas de filtro para no contaminarnos o que no nos choque indirectamente el medio químico a que nos estamos exponiendo. La limpieza. Después de la desinfección, hemos dicho, previamente, antes de cualquier manipulación, tenemos que hacer una desinfección. Y hemos desinfectado, el material ha estado 3 días en un ambiente cerrado herméticamente, con un material idóneo para su desinfección. Ahora sí, con las garantías del caso, siempre cuidándonos en manipulación, guantes quirúrgicos, barbijos o mascarillas, etcétera, protección al 100% y empezamos la limpieza superficial o limpieza mecánica. Distinguimos la limpieza mecánica, física, química. La limpieza mecánica es el procedimiento más simple y eficaz para la eliminación de ciertas clases de suciedad, partículas sueltas, depósitos sólidos de distintos orígenes, huevos de insectos, etc. ¿Qué utilizamos para esto? Utilizamos pinceles de pelo suave para no agredir ciertas zonas que están muy debilitadas, las fibras están en descomposición, desunión. Utilizamos pinceles de cerda también, mientras más gruesos, porque hay algunas zonas que están sedimentadas, utilizamos las bombillas de aire, ¿no? ¿Qué más? Utilizamos escalpelos, bisturí, pero con un trabajo metodológico puntual. Vamos retirando todo lo que está sedimentado. Solamente lo que está sedimentado, porque encontramos otras patologías como dobleces, pliegues. Estos dobleces, pliegues, ha sido por contexto, por la sobreposición de material, por el peso que ha estado captando durante mucho tiempo. Entonces no tratemos de desdoblar. ¿Por qué? Porque la fibra está reseca y la fibra proteica o celulósica tiene una cierta capacidad de humectación, de saturación. Si está muy seca, esperemos que el medio ambiente lo humecte y lo vuelva flexible, para que la fibra recupere sus propiedades físicas de contracción y dilatación. Si nosotros vamos en ese momento a tratar de desdoblar el pliegue, vamos a provocar una ruptura, una rasgadura o una disgregación, ¿no? Entonces, todo es paulatino.
liberemos el sedimento superficial hasta donde podamos. Cuidemos que los pliegues estén en su lugar todavía. Basémonos con las bombillas de aire, el bisturí, el escalpelo, los pinceles de distintos gramajes o densidades, ¿no? Entonces, vamos retirando poco a poco y vamos pasando de una limpieza general mecánica a una limpieza puntual mecánica. El polvo y la suciedad tienen efectos muy dañinos. ¿Se puede utilizar aspiradoras o aguja de succión? Sí, sí se puede utilizar, de acuerdo a la intensidad de la aguja, porque hay aspiradoras de menor densidad. Se coloca una malla de succión en la superficie para que no me agreda las fibras y comienzo a retirar por succión todas el polvo superficial o todo lo que está sedimentado que puede ser retirado por este medio. El uso de mallas en bastidores para evitar la degradación de las fibras por aspiración. Los pinceles para limpieza deben ser ideales para no alterar la estabilidad del textil. Controlar el uso de escalpelo y bisturí, ¿no? Eso sí, es muy metodológico, muy puntual la intervención. Limpieza por vapor. Este punto puede ser aplicado con unos estudios previos, como estabilidad de las fibras, como estabilidad del elemento sustentado. O sea, si el textil ha tenido tinción o métodos de color, entonces se tiene que hacer pruebas de migración y estabilidad. Mientras tanto, este procedimiento por vapor debe ser controlado o no utilizado. Nos estamos pasando a la limpieza. Estábamos hablando de que los dobleces es necesario que tengan un proceso de humectación natural, medio ambiente, no forzado. El medio ambiente tiene una humedad relativa controlada. Y este bien tiene que estar en un promedio de 40-60% de humedad relativa. Esperamos el tiempo, se humectó naturalmente y hacemos una mesa estabilizada, en un soporte estabilizado, con papel japonés o papel tisú, que nos garantice una carga ácida estable, de una carga de un pH estable, un pH 7, y sobre esta ponemos el bien. Y sobre esta comenzamos a manipular para hacer el desdoblamiento natural. Utilizamos agujas de acupuntura, las más finas, para ir estirando paulatinamente y desdoblando sin provocar un desgarre, sin provocar un doblez forzado y provocar una rasgadura, etcétera, ¿no? Entonces vamos estirando poco a poco y haciendo que el bien textil capte naturalmente su humectación, como lo hemos visto en esta fotografía. Ya vemos unas pequeñas agujas durante la limpieza. Si ustedes pueden fijarse bien, en esta fotografía ven unas pequeñas agujas que han ayudado a desdoblar completamente el bien que estamos interviniendo. Ya no tiene dobleces, pero tampoco hemos provocado una rasgadura forzada. La orientación de las fibras, tanto en trama y urdiembre, tienen que mantener su horizonte, tienen que mantener si está en vertical, en horizontal. O sea, manejemos eso dentro de un plano establecido para su manipulación. Las agujas de acupuntura te van a ayudar. Nunca introduzcan una aguja sobre un hilo. Busquen la unión de la trama y la urdiembre. Por eso ayudémonos con lentes especiales de aumento, lupas para no provocar una alteración mayor. Limpieza por vapor, como le denominaba, es un poquito ya, podemos dejarlo de lado si es que no hacemos los estudios previos de migración de color previamente estabilizados, previamente controlados. Entonces no se puede hacer un procedimiento ni de lavado por inmersión ni una limpieza por vapor. Si no tenemos una limpieza superficial mecánica, no podemos utilizar una limpieza por vapor, porque estaríamos, si no hacemos una limpieza adecuada, estaríamos consolidando la suciedad superficial. O sea, la limpieza por vapor tiene que ser muy controlada previa a una limpieza puntual mecánica bien profunda, donde no haya polvo, donde no haya suciedad superficial, etcétera, porque la humedad lo va a impregnar más y el vapor mucho más todavía. Entonces,
Sabemos que tenemos que controlar una humedad relativa aplicándole calor con temperatura. Si no tenemos el cuidado respectivo, vamos a interceder en una degradación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La limpieza acuosa, acá pongo, creo que es mucho para leer, pero especificando bien, es un poquito más, se puede hacer, sí, se hace en un bien mucho más estable. En un bien arqueológico es mucho más complicado. Se tiene que tener un soporte auxiliar, una cama sobre otra cama, ponerlo por inmersión, dejar un tiempo determinado, retirar, colocar en deshumidificadores naturales o papel secante para seguir su siguiente procedimiento. Pero un bien arqueológico está muy susceptible a la degradación. Si nosotros hacemos ese tipo de procedimiento, ya es muy intrusivo. Personalmente, pocas veces he hecho este procedimiento en una pieza arqueológica. Sí, en una pieza colonial, contemporánea, es normal. Hacemos los estudios previos de estabilidad de color y estabilidad de fibras y lo llevamos a una lavada por medio acuoso. Pero en una fibra arqueológica, lo que se realiza es una limpieza por migración, que lo vamos a ver también. Pero vamos a explicar un poco acá. Hay que tener en consideración estudiar el tejido antes de la operación por medio de una detallada observación, usar siempre el optivisor, ¿no? Se debe haber retirado en su mayoría el polvo o la suciedad a través de la limpieza en seco, como le decía, entre otras. Esto lo voy a proporcionar, limpieza por mí. Esto sí nos vamos a basar. Como no podemos hacer una limpieza por inmersión, no podemos hacer una limpieza por humectación excesiva o vapor, entonces tenemos que hacer una limpieza por migración. Después de una limpieza puntual mecánica, hemos retirado la mayor cantidad de suciedad, ¿no? Generalizada, que estaban impregnadas dentro de las fibras. Ahora nos falta retirar, pues, lo que está sedimentado sobre los hilos. Para eso vamos a utilizar jabón neutro, ¿no? Y vamos a utilizar agua desionizada o agua bidestilada o destilada, la que tengamos, pero que sea agua para estas condiciones, que nos garanticen una estabilidad. Entonces, es fácil decir, no, conservador, ¿qué puedo utilizar? ¿Qué es mejor? ¿Agua destilada o desionizada? Agua destilada, bidestilada, desionizada, cumple sus mismos objetivos, ¿no? Entonces, en fibras, la cuestión que mantenga su pH, que no traiga contaminantes y que no me altere. Entonces, vemos en la fotografía que estamos utilizando un hisopo. Primeramente, hemos reblandecido la suciedad superficial con un hisopo y un jabón neutro, no iónico, estable. Y este jabón no tiene que tener olor, no tiene que tener nada, es con un pH neutro, ¿no? Entonces utilizamos esto, reblandecemos la suciedad superficial después de la limpieza mecánica y comenzamos a aplicar por rodamiento la migración de la suciedad superficial. Es muy puntual. Sacamos el hisopo, guardamos, porque nos va a servir para el test de solubilidad, ¿no? Cambiamos de hisopo hasta que retiremos la mayor cantidad de sedimentación en las fibras. Agarramos agua destilada pura, ya no con jabón neutro, sino prácticamente lavamos y enjuagamos, pues, ¿no? No queremos que quede evidencia de detergente neutro en la superficie. Entonces, pero eso no lo podemos hacer de un lado a otro, o sea, no podemos decir, ¿sabes qué? Empieza acá y sigue pues, uniformemente hasta el final. No, esto lo tenemos que hacer si hemos hecho restauración de lienzos, por un sistema parecido al damero, ¿no? Un espacio sí, otro espacio lo dejo hasta que seque, o le aplico un papel secante encima para que la humedad que le hemos contenido vaya saliendo. Me voy a otro punto, hago lo mismo, pongo un papel secante que vaya absorbiendo. ¿Para qué? Para evitar esa contracción y esa dilatación uniforme y me provoca otras patologías. Entonces esto tiene que ser controlado puntualmente en ciertos sectores para evitar esto, la contracción y dilatación, y me provoque alteraciones a consecuencia de estas, ¿no? Entonces, este es el proceso de limpieza por migración, ¿no? Sacar la sedimentación con hisopo y rodamiento, no abrasivo, rodamiento.
Ya les he visto, mis alumnos, se recuerdan en la Escuela de las Artes, se agarraban profesores, esto es así, ¿no? No es abrasivo. Esto tiene que ser muy metodológico, rodamiento. Y ustedes ven el hisopo, ya tiene una migración de suciedad sobre ella. Eso es el objetivo. No vamos a lograr retirar a profundidad, igual que un lavado por inmersión, pero sí vamos a lograr una estabilidad, una limpieza con una mínima intervención. Y no vamos a provocar otro tipo de alteración. Y ese es el objetivo de la conservación. El secado y la corrección de deformaciones, lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Es una operación metodológica mediante el cual, posterior al lavado, se procede a la extracción del agua absorbida durante la limpieza acuosa. No hemos hecho una limpieza por inmersión, pero estoy poniéndolo como conocimiento general. Depende también de los siguientes aspectos: la antigüedad de la pieza textil, su integridad, el estado de conservación, las dimensiones, la estructura de la pieza, la composición física, química de los constituyentes de la pieza, la disposición y morfología. No hay más que decir, ahí lo entienden bien claro. Corrección de las deformaciones, le hemos dicho hace un momento, tiene que captar su humectación natural de saturación de las fibras para no provocar una rasgadura, por la manipulación, un doblez, una ruptura, etc. Y utilizar agujas de acupuntura hasta lograr su nivelación en un espacio plano y no deformado. Vamos a ver que en algunos puntos todavía quedan las huellas, ¿no? Producto de la fotodegradación o la pérdida de color o el amarillamiento, las líneas que han estado sedimentadas y han tenido los dobleces correspondientes. Embalaje y soporte para transporte. Este es un proceso ya después de la intervención, buscar el material adecuado. Y hemos visto desde el principio y lo hemos estado hablando constantemente, cómo yo puedo conservar un bien textil, controlando la humedad y la temperatura, controlando el pH, ¿no? Que no me degrade el bien que estoy interviniendo, controlando el ambiente adecuado, utilizando papel neutro, utilizando deshumidificadores como sílica gel, como etcétera. Esta recomendación va a eso. ¿Qué tipo de material debo utilizar para mi almacenamiento, para una exposición? A ver, son dos términos distintos. De repente la pieza que yo estoy interviniendo tiene características para exposición dentro de una sala de museos, pero el textil está muy debilitado y necesita un soporte auxiliar. Todos los textiles precolombinos están en exposición en museos sobre un soporte auxiliar. Pero ¿qué criterios yo debo tomar para utilizar un buen textil de soporte auxiliar? No voy a poner una pieza textil sobre una fibra que migre color, que no tenga las características. Nosotros utilizamos un poliéster de algodón, ¿no? Que garantice que no haya migración, que esté estable en color. Podemos utilizar un contraste. En la mayoría de museos vemos soportes, bastidores sobre soporte y el textil encima con color contraste. Pero ¿qué características debe tener este textil? Como le digo, tiene que ser un poliéster estabilizado en el color. ¿Y cómo lo estabilizo en el color? Antes de utilizar como soporte auxiliar, tiene que tener unos procedimientos. Todo soporte nuevo tiene aprestos, tiene una cola. O sea, tú vas al mercado y dices, dame un poliéster, una fibra de algodón, un soporte de algodón. Y este textil tiene aprestos, ¿no? Tiene una especie de pegamentos, ¿no? Que le da su característico, que le da su estructura, su estabilidad, ¿no? Entonces, este textil tiene que ser lavado una y otra vez. Y tiene que ser fijado el color que tiene. Por medios químicos, puede ser. Podemos usar el alumbre, la sal, lo lavamos, etc. Y después lo distensamos, lo fatigamos. ¿Para qué? Para que el soporte que va a cumplir su función en un museo maneje una contracción y dilatación estable al bien que va a estar expuesto. Entonces, no solamente es ir a la tienda de telas y comprar
un soporte que a mí me parezca y el color que a mí me parezca y poner sobre ella el textil para exposición. No, ese soporte va a tener alteraciones parecidas al bien que estamos exponiendo. Y sobre todo evitar que no sea ácido, que no migre color al soporte, a la pieza original, entre otras cosas. Entonces tiene que ser tratado y estabilizado para que cumpla su función. Después hay una metodología variada para la sujeción del bien cultural hacia el soporte auxiliar. Incluso el bastidor tiene que también ser tratado. El bastidor también es celulósico, susceptible a ataque biológico, susceptible a distensiones, etc. También tiene su procedimiento de estabilización. O sea, no agarrar un soporte cualquiera, lo pongo y encima pongo mi textil cultural. No es así. Es parte de otro, puede ser de un curso taller para ver metodología de exposición y metodología de sistema de almacenamiento y embalaje de patrimonio cultural textil, ¿no? Entonces aquí tomamos algunas nociones básicas para el embalaje. Tenemos en cuenta, como digo, el tipo de material que va a albergar, el tipo de material que va a sostener el bien cultural, consideraciones, pH, humedad relativa, temperatura, iluminación, contaminantes ambientales, ¿no? Como factor biológico, si hay una humedad relativamente alta y una iluminación y temperatura, me va a hacer una contaminación biológica. Entonces tengo que prever todo eso para un buen almacenamiento y un buen transporte del bien. Ya prácticamente estamos viendo en las fotografías, hemos aplicado un soporte auxiliar de las características que les digo, es un poliéster puro algodón, debidamente tratado, lavado, desaprestado, fatigado, porque me refiero fatigado, estirado al máximo. O sea, es lavado y lo agarramos en un bastidor y lo tensamos, lo jalamos, lo estiramos para que ya no tenga ese cambio brusco de contracción y dilatación en el medio donde se va a exponer. Y después ha tenido un proceso de sujeción por puntos estratégicos del bien que estamos tratando. Este bien pertenece a una investigación arqueológica realizado en Chanchán el año 2012, en uno de los conjuntos amurallados denominado Rivero, ¿no? O Cholán, el nombre Chimor, ¿no? Tuvimos una capacidad profesional de conservadores que hasta ahora integran el equipo multidisciplinario de intervención en la unidad ejecutora 05, creo que es, no, 08, creo, ya no me acuerdo bien, pero del proyecto especial Chan Chan, ¿no? Y saludos para todos los profesionales, que deben estar algunos en el curso, y saben la metodología que se logró mejorar y los estudios que se lograron realizar en su momento, ¿no? Entonces, esto ya es la parte final, la orientación de las fibras, manteniendo la trama y el urdiembre, ¿no? Para una buena exhibición. Las recomendaciones generales, la temperatura debe mantener dentro de unos límites constantes que pueden fijarse a una fluctuación entre 20 y 25 grados centígrados en verano y 15 grados a 20 centígrados en invierno, evitando los cambios bruscos día y noche a lo largo del año. Aunque se pueda aceptar una variación, se debe evitar las grandes fluctuaciones en periodos cortos. Se recomienda usar un termigrómetro, aparato que registra la humedad relativa y temperatura de manera continua por periodos de 7 a 30 días. Esa es la recomendación fundamental y siempre durante toda la exposición les he venido diciendo que es básico realizar un monitoreo de condiciones ambientales, control de humedad, temperatura, iluminación, viento, etcétera, y contaminantes, ¿no? A continuación les presento la ficha de intervención de campo. En la primera hoja tenemos la ficha de registro, donde básicamente en la parte arqueológica, estos datos nos dan pues los arqueólogos de su ficha de intervención, donde identificamos la procedencia, el sector, el subsector, la capa, la unidad de excavación, la fecha de excavación y las características del objeto, ¿no?
tenemos el número de registro de ficha de campo, el objeto, el material, el depósito, la colección, la ubicación, la cultura, la técnica, etc. Después viene una parte que es la descripción metodológica del material textil, tipo de tejido, manufactura del tejido, número de hilos, número de cabos por hilo, si tiene teñido, tinción, ¿no? El tipo de torsión, digamos, visto, torsión en S, torsión en Z, las pruebas de campo que se realizaron, ¿no? O sus características, un registro fotográfico inicial. En la segunda hoja vemos la ficha patológica o diagnóstico del estado de conservación, donde podemos evidenciar la fotodegradación, los desgastes, deshilachamiento, disgregación, las faltantes, los cortes, deformaciones, y entre otros los que hemos venido mencionando. O sea, es una ficha integral que nos ayuda o nos facilita a nosotros hacer un estudio concreto, ¿no? En la parte de estudios, todos los estudios que se han realizado, ¿no? O se han identificado, que hemos encontrado el estado de conservación, el estado de integridad, el tratamiento que se ha realizado in situ, la desinfección o la metodología de desinfección que se hizo, los análisis previos, como también hemos mencionado, las recomendaciones y los procedimientos que se realizaron. Se hizo registro fotográfico, el registro, la toma de muestras, la desinfección general, la limpieza mecánica, la limpieza química, la húmeda, todo está especificado y su debidamente descripción. Las recomendaciones finales que corresponden a la ficha que lo denomino ficha científica de intervención de textiles prehispánicos. Y acá problemas que en conservación nos encontramos y son muy difíciles. O sea, aquí nos encontramos con un contexto. Acá ya estábamos en un museo, esta osamenta con un bien momificado, ¿no? Pertenecen al Museo de la Universidad Particular Antenor Orrego de Trujillo, pero vemos acá que tenemos varios elementos, ¿no? Tenemos fibra proteica, tenemos fibra textil, tenemos piel, tenemos hueso, tenemos cerámica, ¿no? Tenemos material orgánico y se encuentra dentro de un ambiente cerrado, dentro de un ambiente de exhibición encapsulado por cristales, o sea, vidrio, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de humedad, hablamos de temperatura, hablamos de iluminación, primeramente, ¿qué es lo que debemos tener? ¿No? Primeramente, si está en este ambiente, controlar la iluminación, utilizar pues vidrio que sea con filtros UV, eso puede ser fácil. Y controlar la humedad y la temperatura. Si las fibras textil y proteica, les vuelvo a mencionar, debe estar dentro de una humedad relativa de 40 a 65% de humedad relativa para su conservación, hasta ahí está bien. Y la piel necesita más humedad que el textil. La piel necesita, para que no se vuelva, no se encoja, para que no se deteriore, otro procedimiento de conservación y necesita más humedad. Porque si se reseca la piel, se disgrega, se retira de la parte ósea y me provoca otra patología. Es un poquito complicado, ¿no? Entonces, ¿qué debo intervenir? Y la cerámica, que está en contexto dentro de la exposición del museo, la cerámica tiene otras características de humedad. De repente puede parecer mucho más estables, pero si le agrego mucho más humedad, va a comenzar a migrar las sales de composición o de migración, si que no se ha hecho una buena limpieza o una desalinización. Entonces, a esto nos enfrentamos los conservadores. ¿Qué criterio debo tomar? ¿Qué elemento debo priorizar dentro de una sala de exposición? ¿Qué metodología debo utilizar? ¿Puedo aplicar puntualmente deshumidificadores? Sí. ¿Debo controlar puntualmente medios químicos de desinfección puntual? Sí. ¿Temporalmente tengo que hacer un análisis de cultivo biológico? También. Esto es química, es biología, es mucho más.
la aplicación de tecnología para la determinación de patologías. Esta es la fotografía, después lo hemos transformado en 3D para hacer un diagnóstico no intrusivo, puntual, por medio de la ortofotografía o el 3D, ¿no? Igual, de igual manera. Acá vemos textil sobre un elemento momificado, ¿no? Un cuerpo momificado. ¿Qué debo priorizar? ¿El textil o el cuerpo momificado? Ambos reaccionan a distinta temperatura, a distinta humedad. Queda para el segundo tema del curso de conservación y restauración de textiles, en contexto con piel y otros elementos constitutivos, ¿no? Cerámica, metal, etc. Es un poquito más complicado y un poquito más de química. Muchísimas gracias. Cualquier duda, pregunta, estamos aptos para responder. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar pase a los participantes que tuviesen alguna pregunta, duda, consulta que hacer, ya sea por medio del audio o del chat, aprovechando que tenemos aquí al ponente presto para cubrir alguna duda o consulta que ustedes puedan tener. Estoy leyendo la pregunta. Bueno, dentro de un contexto arqueológico, lo más común, de la patología más común encontrada, es la degradación por sobreposición del ambiente de contexto, el entierro, la sedimentación de materiales ajenos, ¿no? Entonces, les hablé en un momento que en un entierro o en un contexto, el material que está más cercano es el componente de la tierra. Y en la tierra, ¿qué tenemos? Feldespatos, cuarzos, sílices, micas, entre otros contaminantes. Eso por migración producen una degradación de las fibras, debilitándolos y provocando todas las patologías que conocemos o los he mencionado. Entonces, es recurrente en una excavación arqueológica encontrarnos con estas patologías: disgregación o descomposición del material por el medio de contexto, ¿no? El material contaminante. Bueno, acá tengo una pregunta de Diana Caterín, y me dice: en el momento de la exposición habla sobre la diferencia que tienen el arqueólogo con el conservador. Y lo vuelvo a repetir: el conservador es busca como objetivo principal la integridad del bien, la conservación del bien. Y el arqueólogo, dentro de la conservación, busca principalmente la investigación de su capa por capa, de determinar el objetivo de la investigación, ¿no? En el proceso, de repente, de la liberación de un estrato, de una capa, el elemento puede estar un día, 2 días, hasta que llegue a su nivel. Y en estos 2 días que ha estado libre, el bien se ha expuesto a condiciones ambientales, como humedad, temperatura, iluminación, y está sufriendo una degradación. Entonces, vuelvo a mencionar, la relación arqueólogo-conservador siempre tiene que ir de la mano, tomando las condiciones ambientales para la integridad del bien cultural. Esa es la diferencia, el objetivo. Yo sé que el arqueólogo también, su objetivo es, la prioridad es también conservar, restaurar, pero también es investigar. Y el conservador no es tanto investigar, es conservar, minimizar o detener los efectos de deterioro. ¿Existe una teoría o planteamiento de conservación de textiles por el cual se rigen al momento de llevar a cabo este tipo de trabajos? Nosotros nos basamos netamente por la normativa nacional e internacional. Nacional, la Ley de Patrimonio Cultural 28296, que establece el procedimiento de intervención, y a nivel internacional las cartas como la Carta de Venecia, la de Atenas, Tratado de Burra, Tratado de Xi'an, y entre otros. No solamente a nivel arquitectónico, también a bien de conservación de bienes muebles, ¿no? Nos basamos a eso. Criterios y principios de conservación y restauración. Que nos dirigen o nos ponen el límite, como son la mínima intervención, la compatibilidad del material para una intervención en una restauración, la reversibilidad del material, el respeto a la historicidad, hablando de bienes arqueológicos, ¿no? Y no provocar un falso histórico y una alteración.
Esos son los principios que predominan en la conservación y restauración. Seira Pasapera, muchísimas... Un saludo para ti, Seira, una de las especialistas arqueólogas de mucho renombre en Lambayeque, y a todos los amigos de CIPAN. Con ellos hemos hecho investigación, con ellos hemos hecho cursos de conservación de textiles. Espero estar pronto por allá. Muchísimas gracias. Y cualquier pregunta que tengan, ahí vamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, vamos. Gracias a ustedes me sigo preparando, gracias a ustedes sigo investigando. Y gracias por su invitación también, Seira, muy pronto vamos a estar por allá, por Lambayeque, de nuevo, por CIPAN, haciendo lo que más nos gusta, la investigación y la conservación. Seira nos pregunta, ¿qué recomendaciones puedes indicarnos para el monitoreo posterior a las intervenciones en almacenes o exposiciones museográficas? Es esencial esto, esa pregunta es muy interesante. Muchas veces después de la intervención damos al abandono las piezas dentro de un ambiente de almacén. Entonces, después de un tiempo, y eso nos ha pasado en Huaca Rajada, en CIPAN, ¿no? Elaboramos un ambiente adecuado para el almacenamiento de todos los bienes recuperados en la investigación arqueológica de Saltur, no recuerdo. Y el ambiente que estaba albergando el material en ese momento no prestaba las condiciones medioambientales para un almacenamiento alargado. Entonces se elaboraron ambientes que cumplan con los criterios mínimos de conservación preventiva. Se adquirió equipos electrónicos como deshumidificadores y humidificadores que tendrían que activarse de acuerdo al control o monitoreo de condiciones ambientales como la humedad y la temperatura. Se consiguieron luxómetros, se hizo el monitoreo durante todo el tiempo de trabajo, pero eso no debió quedar ahí, ¿no? O sea, durante todo el año tuvo que haberse monitoreado, basándose en su estación total que determina las fluctuaciones fuertes de humedad y temperatura durante todo el año y sacar conclusiones. ¿Qué época tengo mayor humedad? ¿Qué época tengo la menor temperatura? Y sobre todo ellos se han enfrentado a problemas mayores como son los famosos fenómenos de Niño en todo el norte del Perú, ¿no? Que la humedad aumentó excesivamente. Es prioridad cada 3 meses hacer un monitoreo de condiciones ambientales dentro de sus ambientes de almacén para realizar una desinfección por contaminantes, por migración, por ataque biológico. Cada 3 meses deben tener un especialista que maneje la estación total y sus equipos dentro de sus depósitos. Y cada 3 meses hacer una desinfección total o parcial también, y monitorear todos los bienes que están almacenados. Gracias a todos ustedes. Bueno, ahora me encuentro en la ciudad de Lima, realizando trabajo de conservación y restauración y recuperación dentro del centro histórico de monumentos emblemáticos, pero siempre prestos a contribuir en la conservación de nuestro legado histórico y cultural. Muy bien, muchas gracias, licenciado Valle, por prestarnos unos minutos de su tiempo para esta muy interesante ponencia. A continuación, vamos a darle pase al doctor Alex Pinzón Chunga, quien es director del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de Cuela, para que dé sus comentarios finales. Muchas gracias, Marita. Creo que una vez más, para agradecer al expositor por su presencia y ese desprendimiento que se tiene como investigador para aportar todo aquel conocimiento. Creo que no hay mejor satisfacción de un investigador que mostrar y dejar algo para que el auditorio lo coja como parte y de ahí empezar su investigación individual. Hay alumnos de arqueología que estoy seguro que han sido motivados e inspirados no solamente en esta sesión, sino en la sesión pasada, que les va a llevar a realizar sus investigaciones con mayor ahínco. Una vez más, a nombre del señor rector Policarpo Chaucavalqui,
tengo el honor de agradecer eternamente al licenciado Alex Valle por su magnífica ponencia y su identificación con la investigación. Su agradecimiento por su participación en esta hermosa exposición que ha tenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y presto para cualquier consulta, pueden proporcionar mi correo. Cualquier duda al respecto, estoy presto para atenderlos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. No olviden que los eventos que promueve INAC son todos los meses, los invitamos a participar a todos, a que nos sigan en las redes sociales, también correo electrónico que estamos adjuntando. Y pues nada, muchas gracias por su participación y hasta un próximo evento. Hasta luego con todos y todas.